Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, y usted ya lo sabe, laboralmente hablando, hoy comienza la semana. Lunes 29 de julio del año 2024. Pues parece que estamos de regreso. Se puede decir que casi ya estoy en la normalidad acostumbrada. Ya quedan algunas secuelitas ahí muy ligeras, pero ya estamos aquí. Es imposible no empezar este regreso, vamos a decirlo, sin tocar el tema que ha exhibido no solo la pusilanimidad y la propensión al ridículo y la muestra de incapacidad, de ignorancia y cobardía incluso de los funcionarios, y empezando por el presidente de la República, el jefe de Estado, y continuando con esa esperpéntica figura de la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana o lo que sea. La exhibición que han dado es de pronóstico reservado. Su silencio, más que los balbuceos de uno y de la otra, solamente exhiben, aparte de una complicidad vergonzosa, la ridiculez de esas propuestas que se resumen en abrazos no balazos. Las consecuencias de esto que hemos visto estos últimos días a raíz de esta situación que se ha generado con los dos mexicanos que encabezan dos grupos delincuenciales en México, exhiben pues lo que somos como país y lo que es nuestro gobierno, si es que a eso se le puede llamar gobierno. ¿Qué sigue de eso? Lo primero es que, cuando menos, un personaje no va a cargar los peregrinos en el próximo gabinete. Sería una locura, un despropósito completo que la anticientífica mantuviere, de acuerdo con lo que ha anunciado, a la señora Rosa Isela en la Secretaría de Gobernación. Sería el acabose y seríamos en Washington el ridículo más completo en materia de incapacidad en el gobierno en los últimos 50 o 60 años. Es de antología esas respuestas de, pues no sabemos, estamos esperando a que nos digan, y dice uno, no puede ser. México es un país que hace todavía muy poco tiempo era respetado en el mundo, donde, empezando por el jefe de Estado y sus principales funcionarios, mantenían una imagen de respeto, de presencia. Pero cuando ve uno ese espectáculo lamentable de esta señora, dice uno, secretaria de Gobernación, es más, una jefatura de departamento le queda grande. Por eso ahí queda la pregunta, y que sería quizá la primera consecuencia de esto que hemos visto. ¿Ratificará ese anuncio la anticientífica? Mi opinión, mi pronóstico es que no va a cargar los peregrinos la señora Rosa Isela. Pero no solo ella, sino que ante esto que ha pasado, hay un reacomodo obligado en los anuncios que ha hecho la anticientífica. Para empezar, en la Secretaría de Relaciones Exteriores se va a requerir alguien también con un perfil diferente. Alguien con autoridad, alguien que se pudiere plantar ante el gobierno norteamericano, y con todo respeto, el psiquiatra Juan Ramón de la Fuente no tiene
ni de lejos ese empaque, ese carácter y esa fuerza política para lograrlo. Además, ¿qué va a hacer la anticientífica ante lo visto? Que además sus consecuencias apenas empiezan a verse. ¿Qué hará ella? ¿Se deslindará de esa estupidez de los abrazos no balazos? ¿Se deslindará de ese conjunto de decisiones absurdas de ordenarle a las Fuerzas Armadas permanecer impávidos ante las muestras de burla, de ofensas a sus integrantes? ¿Será esa la continuidad de la 4T ante unos grupos que, si bien descabezados por lo que ya sabemos, pero se van a reagrupar y con más fuerza ante lo visto por parte del actual gobierno y de la anticientífica? Tal parece que lo que sucedió se lo han pasado por el arco del triunfo, pretendiendo hacernos creer que nada sucedió. Ay, pues que se fueron y que lo amarraron de los pies y que se entregaron. Y ahora llegamos a la otra parte. La facilidad con la cual nuestros espacios mediáticos dicen una cantidad de ocurrencias y tonterías peor que las que ha dicho el bulto en estos 5 años, 10 meses. Si el Estado no tiene algo que decir, algo que declarar, porque están a oscuras completamente, ¿cómo puede alguien esperar que los medios y algunos comentaristas, algunos especialistas, elucubren, inventen y digan y por acá y por allá, cuando la realidad no la conoceremos en los próximos meses quizá, que no semanas? Se va a saber lo que sucedió. Cómo, cuándo, quién, quiénes, cómo, etcétera. Se va a saber. Pero ahorita no. Ahorita los Estados Unidos, el gobierno, está saboreando, a cambio de todas las ofensas y burlas y retos de parte del bulto a aquel gobierno. Están disfrutando estos acontecimientos. Ahorita, no pocos políticos, no pocos funcionarios y algunos gobernantes estatales agotaron en las farmacias de las ciudades capitales de sus estados todo el Pepto-Bismol disponible. La diarrea no se les corta de hubieran recibido recursos, dinero, apoyo o no. El miedo se ha convertido en pánico, particularmente en el caso de un estado fronterizo como es Sonora. Los rumores en Hermosillo circulan a velocidades cercanas a las de la luz. Y eso, evidentemente, en modo alguno puede mantener sereno al Poncho Durazo y a otros funcionarios de las áreas de seguridad y de combate al crimen. Pero repito, este es apenas el principio. El reacomodo político que obligadamente se dará va a dejar ya, o ya dejó, a un damnificado, el bulto. Y los más cercanos a él, su familia, que están inodados, todo así lo deja ver, hasta las manitas, hasta el cuello están metidos. Recibieron, no recibieron, permitieron, no permitieron, se beneficiaron, pero no más tantito. La verdad es que la podredumbre es imposible ya ocultarla. Este gobierno, pues, empezó con el pie izquierdo por su incapacidad, por la calidad bajísima de los integrantes del gabinete, y termina peor que como comenzó. Un gobierno mudo, donde están
las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está el general secretario? ¿Dónde está el responsable del nuevo centro de inteligencia, antes CISEN? ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? ¿Dónde están, además, los funcionarios encargados de la seguridad durante estos 5 años, 10 meses? O 5 años, 8 meses, perdón. Es decir, las cosas en un santiamén prácticamente dieron un vuelco, 3 vueltas en el aire sin red de protección. Qué lamentable, pues, que nuestro país, en las dificultades que enfrentamos en lo económico, también en lo político y en lo social, ni se diga, este gobierno termina mucho peor que como comenzó. Y en este panorama tenemos ese espectáculo grotesco de una persona mediocre, oscura, sin personalidad alguna. Su físico mismo la delata, la exhibe como alguien insignificante, políticamente hablando, acompañando y sirviendo de títere al titiritero, y la anda exhibiendo por todos los confines del país. ¿Así va a actuar la anticientífica a partir del 1 de octubre? ¿O todo esto que estamos viendo es simplemente una ópera bufa? Un libreto que tiene como único objetivo calmar al bulto para que no se acelere y vaya a cometer más torpezas. Esperemos, quizás sea un deseo o una ilusión juvenil, pero si la anticientífica mantiene la conducta que ha mantenido estas últimas semanas, sirviéndole casi de bastón al bulto, sería el acabose para lo poco que queda de capacidad del Estado mexicano para gobernar con cierta eficiencia y mínima eficacia. ¿Qué sucederá el 1 de octubre? ¿Qué escucharemos de la anticientífica en su discurso inaugural? Lo de siempre, las loas al que quizás sin duda es el peor gobernante de la historia contemporánea de México. Sus loas que exhiben un servilismo y una abyección jamás vistas en cualquier cambio de poderes en nuestro país, específicamente el poder ejecutivo. Están abiertas las posibilidades y todavía en Washington no terminan las carcajadas. ¿Qué clase de país somos? ¿Qué falta de seriedad como gobierno tenemos? ¿Y qué lamentable clase política también tenemos? Y termino nada más con esta pregunta. ¿Y los partidos políticos? ¿Quién sabe? Inexistentes ante un acontecimiento que nos habla del cierre de una era y el comienzo de otra mucho más peligrosa que esta que está a punto de terminar. Gracias por todas sus palabras de aliento, de estímulo, y ya estamos otra vez aquí. Gracias y nos vemos mañana martes.